Y yo, Simón Peralta, los tres de octavo semestre. Listo, bueno, para empezar es muy importante saber cuál es la definición de tormenta tiroidea y cuál es la diferencia con el hipertiroidismo. Entonces, la tormenta tiroidea es un estado hipermetabólico agudo, severo y que amenaza la vida. Es causado por un aumento de producción de hormona tiroidea o un aumento de respuesta periférica a esta hormona. La diferencia con el hipertiroidismo es que el hipertiroidismo es un exceso basal de hormona tiroidea en el organismo, es un síndrome clínico, pero no es una emergencia como lo es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una situación que se presenta en personas que ya tienen hipertiroidismo diagnosticado existente y que por alguna causa externa, ya sea pues alguna infección, algún problema externo, que ya vamos a hablar ahorita de esas causas, pues esta producción, este exceso de hormona tiroidea va a amenazar la vida del paciente. Bueno, ya para continuar, pues básicamente tenemos la epidemiología. Entonces se han reportado 0,2 casos de 100.000 habitantes con esta patología y pues la tasa de mortalidad va desde el 10% al 30%. Entonces la mortalidad puede disminuirse en un 10% si hay una intervención temprana y se ha demostrado que la mayoría de pacientes que fallecen por esta patología se da por una falla multiorgánica, más que todo por una falla cardíaca. Y pues básicamente se presenta más que todo en mujeres que en hombres teniendo una relación de 3:1. En Estados Unidos se demostró que entre el 21,4% de los pacientes que se encontraban hospitalizados por tirotoxicosis fueron diagnosticados con tormenta tiroidea. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente ya la etiología, la más común es la enfermedad de Graves. Es una enfermedad básicamente autoinmune donde el cuerpo va a producir anticuerpos anti-IgG llamados TRAP, los cuales van a imitar la acción de la TSH y pues va a conllevar a una liberación de T4 y T3. Entonces, por eso es importante pedir como para clínicos anticuerpos antitiroideos, como es el TRAP, para pues guiar la etiología exacta. Otras causas que están muy relacionadas es el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico, o estroma ovárico o teratoma. Y se puede precipitar, como ya bien se había mencionado, pues básicamente estos pacientes ya tienen un diagnóstico con hipertiroidismo, pero se precipita a una tormenta tiroidea debido pues a una interrupción brusca de la medicación antitiroidea o cirugía de tiroides, cirugía no tiroidea, por un trauma, por alguna infección o administración de medicamentos que tengan yodo, como puede ser la amiodarona, que es un antiarrítmico clase 3 y pues básicamente por su alto contenido de yodo, pues afecta a la tiroides. Siguiente, por favor. Entonces ya, como más que todo con la fisiopatología, es importante saber que pues todo el proceso va a empezar con la hormona liberadora de tiotropina que se encuentra pues en el hipotálamo. Entonces la TRH no solamente se va a encontrar como en el hipotálamo, sino también se va a encontrar en otras zonas como puede ser el tubo digestivo, las células beta del páncreas. Sin embargo, la principal fuente es que es básicamente pues el hipotálamo en el núcleo arcuato. Entonces, básicamente la TRH se libera por las neuronas hipotalámicas. Estas van a viajar hasta la hipófisis anterior mediante el sistema portal hipoficiario y estas van a encontrarse en el receptor de TRH, las cuales en las células tirotropas, en donde va a unirse a su receptor que está acoplado a proteínas G. Y esto va a desencadenar la fosfolipasa C, todo el proceso que va a conllevar a la síntesis y liberación de TSH. Ya esta TSH lo que va a hacer es ingresar a las células foliculares y esta se va a acoplar a receptores de proteína G, las cuales van a conllevar a la liberación de T4 y T3. Entonces, básicamente, lo más importante es saber que las hormonas tiroideas van a presentar funciones en diferentes órganos y pues básicamente están muy relacionadas con la tasa metabólica basal.
Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos, en este caso, pues, un hipertiroidismo, lo que va a pasar es que se va a aumentar la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Básicamente es la cantidad mínima de energía que necesita el cuerpo por unidad de tiempo para mantener pues, las funciones vitales en reposo absoluto. Entonces, esto va a incluir lo que es la respiración, la circulación, la actividad del sistema nervioso, mantenimiento de la temperatura corporal y pues recambios celulares básicos. Entonces, básicamente lo que hacen las hormonas tiroideas es intervenir en la tasa metabólica y eso lo hacen mediante reacciones catabólicas y anabólicas en distintas vías que pueden pues afectar el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los lípidos, de los hidratos, entre otros. Entonces, en este caso, cuando hay un hipertiroidismo, lo que va a pasar es que se aumenta la tasa metabólica basal y pues con ello se va a aumentar el metabolismo de los hidratos de carbono, aumentando la gluconeogénesis, la glucogenólisis. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a necesitar mayor cantidad de energía. Entonces necesita más glucosa. Sin embargo, pues la glucosa plasmática se va a mantener normal porque se activa todo lo que es el proceso de las células pancreáticas y pues se regula. También va a haber un metabolismo de las proteínas, va a haber mayor síntesis, mayor proteólisis y pues va a generar mayor atrofia muscular. También un aumento en el metabolismo de los lípidos, eso va a generar mayor lipogénesis, lipólisis y pues disminución del colesterol plasmático. Y por último, vamos a ver el sistema nervioso autónomo, pues básicamente lo que va a pasar es que va a generar mayor expresión de receptores beta-adrenérgicos y eso va a generar que el cuerpo sea más sensible a las catecolaminas, que más adelante lo va a explicar. Y por último, pues la termogénesis, entonces en estos pacientes van a tener, pues van a sentir como mayor calor. Siguiente, por favor. Entonces ya hablando de la tormenta, la fisiopatología de la tormenta tiroidea, pues básicamente como lo habíamos mencionado anteriormente, pues en la mayoría de los casos ya hay un hipertiroidismo no controlado, que puede ser como tal la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, y lo que va a generar es que ya el organismo se encuentra en un estado hipermetabólico. Entonces, en este caso va a haber mayor expresión de los receptores beta-adrenérgicos, mayor sensibilidad a las catecolaminas y va a haber un desencadenante, como puede ser una infección, una cirugía, un trauma, un parto, una suspensión del tratamiento, que se esté tomando de manera exógena, como es la amiodarona, que va a generar una respuesta excesiva y va a generarme la tormenta tiroidea. Entonces, en este caso, como puede ser, digamos, una infección y generar una respuesta inflamatoria, se aumentan las interleuquinas, las cuales, pues, van a entrar al receptor de factor de transcripción y este va a activar las desyodasas que van a generar que pasemos de T4 a T3, que es la forma activa. Y eso pues va a generar un aumento de T3 y pues conlleva todo el proceso que es lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces pues eso va a generar mayor activación de los receptores beta-adrenérgicos, mayor sensibilidad a las catecolaminas y eso es lo que va a conllevar es que digamos en el corazón pues haya arritmias, taquicardia, hipertensión, falla cardíaca. En el sistema nervioso pues haya una agitación, un delirio, una convulsión, temblores. En el hígado pues como hay una sobrecarga metabólica porque pues se necesita mayor cantidad de glucosa, entonces lo que va a pasar es que puede conllevar una hepatitis y con ello una ictericia. También en el músculo podemos tener debilidad o rhabdomiolisis. En el tracto digestivo, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Y por último, en la termorregulación, en estos casos de personas que tienen la tormenta tiroidea, pues como tiene la termogénesis aumentada, pues puede generar fiebre. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, pues ya como les habló un poco Juliana, se van a dar cambios a nivel neurológico, a nivel de la termorregulación, cardiopulmonar y gastrointestinal. Entonces, a nivel neurológico, es muy posible que las personas puedan presentar delirio, psicosis, que puedan estar letárgicas o que incluso puedan tener convulsiones. Un signo muy clave es que van a estar hiperpiréxicas, es decir, pues que van a tener fiebre y pueden llegar a temperaturas hasta de 41 grados centígrados, además de tener pues diaforesis. En cuanto a nivel cardiopulmonar, van a tener taquicardia, latidos por encima de 140, sensación de palpitaciones, algunos pueden presentar arritmias, fibrilación auricular e incluso pues hasta falla cardíaca. A nivel gastrointestinal, ya lo mencionó Juliana, náuseas, vómito, diarrea, y algunos pueden cursar con un dolor abdominal agudo,
y esto pues puede llegar a confundir el diagnóstico en algunos casos. Siguiente, por favor. Entonces, para su diagnóstico hay dos métodos. El primero es esta, que es la escala de Bush y Wartowski, que esta pues es muy usada, sin embargo pues es sensible, pero no es específica. Por eso no nos gustaría tanto pues aplicarla, ya que cualquier persona que presentara hipertiroidismo y que estuviera cursando, por ejemplo, con una gripa, podría dar para el puntaje de tormenta tiroidea, sin tenerla. Entonces, pues nos va a medir lo mismo: temperatura, afectación del sistema nervioso central, frecuencia cardíaca, si hay falla cardíaca, si hay cambios gastrointestinales y si hay pues factores precipitantes. Si tenemos 45 puntos, va a ser casi diagnosticado con tormenta tiroidea. De 25 a 44 es posible que lo tenga y menor a 25 puntos es improbable. Siguiente, por fin. La otra manera son los criterios de Akamisu, que son los que nos da la Asociación Japonesa de Tiroides. Y pues para ellos pues tendríamos que tener en los laboratorios una T3 y T4 libre elevadas y una TSH disminuida. Em, entonces, pues el diagnóstico va a ser definitivo si hay tirotoxicosis, si además hay un síntoma de afectación del sistema nervioso central, y sumado a eso, un síntoma que sea o fiebre, o taquicardia, o falla cardíaca, alteraciones gastrointestinales o alteraciones a nivel hepático. También se puede dar un diagnóstico definitivo si tiene tirotoxicosis y tres de las que les nombré anteriormente. Ahora, pues se va a dar un diagnóstico de sospecha si hay tirotoxicosis y dos de estas, o si cumple con la tirotoxicosis, la afectación del sistema nervioso central o los otros síntomas, pero no tiene los laboratorios confirmados. Así que, por favor. De estos criterios se va a excluir a las personas que tengan una fiebre asociada a un foco infeccioso, como neumonía, por ejemplo, o una infección de vías urinarias, o que curse con una hipertermia maligna. Personas que ya hayan tenido un deterioro de la conciencia previo pues a este episodio, es decir, pues que ya tuvieran enfermedades psiquiátricas o cerebrovasculares de base, personas que estén cursando con infarto agudo de miocardio o con falla hepática aguda o hepatitis viral. Así que, ahora, pues ya que es una enfermedad pues que tiene varias manifestaciones clínicas que pueden eh, como confundirse con otras patologías, pues tenemos muchos diagnósticos diferenciales. Dentro de esos, pues les traje algunos. Los más comunes son el choque séptico, el feocromocitoma, el síndrome neuroléptico maligno, la hipertermia maligna, el delirium tremens, el golpe de calor, intoxicación simpático-mimética, encefalitis, estado epiléptico postictal y encefalopatía hepática. Listo. Ahora, en cuanto al manejo, pues esta es una situación que amenaza la vida, entonces no se puede esperar mucho para comenzar los medicamentos para estabilizar al paciente. Em, ¿Qué se va a pedir? ¿Qué paraclínicos vamos a pedir? Pues, como acaba de decir mi compañera, el diagnóstico es casi siempre clínico. Entonces, si hay sospecha, no se deben esperar ningún paraclínico para iniciar el tratamiento, excepto la prueba de embarazo. Es muy importante hacerle prueba de embarazo a las mujeres en edad fértil, porque la mayoría, pues varios de los medicamentos que se tienen que dar, ya ahorita los revisamos bien, son teratogénicos y son peligrosos en el embarazo. Entonces es indispensable, sobre todo para el segundo paso del manejo, empezar esperar la prueba de embarazo. Se pide por protocolo, no es si ha tenido relaciones sexuales, no importa. Se pide por protocolo a todas las mujeres en edad fértil. Em,
Además, pues se deben pedir para clínicos, los paraclínicos básicos como el hemograma, una glucometría, electrolitos y una prueba de función hepática. Normalmente pues vamos a encontrar pues en el hemograma se va a encontrar leucocitosis con un shift a la izquierda, que significa que pues tiene varias células inmaduras. El calcio va a estar aumentado, la glucosa va a estar aumentada y las enzimas hepáticas es muy probable que estén aumentadas también. Y el cortisol, pues hay que tenerle cuidado porque probablemente esté aumentado, pero si está disminuido puede significar que hay, además de la tormenta tiroidea, una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en estos casos, por ejemplo, sirve mucho el tratamiento con glucocorticoides. Igual se dan, ya lo revisamos bien, pero pues hay que tenerle cuidado a este paraclínico. Además, como imágenes, se tiene que pedir, se puede pedir una radiografía de tórax para descartar neumonía, como ya ahorita dijo María Angélica. Se puede pedir, si el contexto clínico lo sugiere, un TAC cerebral. Y pues se debe hacer una prueba, pues un electrocardiograma y se debe iniciar monitorización cardíaca porque los síntomas pues pueden ir desde la taquicardia, pues los síntomas cardíacos pueden ir desde la taquicardia hasta la falla cardíaca, entonces hay que tener bastante cuidado con cómo evoluciona el electro. Y se debe iniciar tratamiento de soporte con líquidos, con manejo de la fiebre, con manejo pues sí, de los síntomas en general. Ahora con los medicamentos, sobre todo para las personas que no están embarazadas, pues el primer paso del tratamiento de la tormenta tiroidea es la inhibición de los efectos adrenérgicos periféricos que causa esta toxicidad. El medicamento de primera línea es el propranolol, que va a inhibir la síntesis de T3 a T4. Pues además del efecto beta bloqueador, va a inhibir la síntesis de T3 a T4, entonces esta es una ventaja. Se da en dosis intravenosa de 1 a 2 miligramos cada 10 minutos hasta que la frecuencia cardíaca esté menor a 100, o se puede dar por vía oral en los casos menos graves en 60 a 80 miligramos cada 4 horas hasta que se estabilice la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, no se puede dar propranolol, pero sí se puede dar esmolol, que es un beta bloqueador de acción corta. Entonces, pues en pacientes con falla cardíaca, si se termina de descompensar, pues se pueden revertir los efectos del esmolol mucho más fácil que el propranolol. El esmolol se da en dosis intravenosa de 250 a 500 microgramos por kilo como dosis de carga y después se continúa a 50 a 100 microgramos por kilo por minuto. Otras opciones pues son el atenolol, el metoprolol, si pues que ya son más cardioselectivos o pues si no se pueden dar, si hay alguna contraindicación para los beta bloqueadores, se pueden dar bloqueadores de canales de calcio. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos inotrópicos porque pues, pues es verdad que mejoran la función del corazón, pero es mejor utilizar los beta bloqueadores que van a disminuir la precarga, van a disminuir la poscarga, que los inotrópicos, porque los inotrópicos pueden empeorar los efectos adrenérgicos de la crisis. Siguiente, aquí es donde es importante el embarazo. Después de inhibir los efectos adrenérgicos periféricos, se va a inhibir la síntesis de la hormona tiroidea. La primera línea son las tionamidas. Hay que tener cuidado porque también son inmunosupresores, entonces pues hay que tener eso en cuenta. Y la primera opción de tratamiento es el metimazol. ¿Por qué? Por varias opciones. Primero, porque tiene más vida media y segundo, porque es menos hepatotóxico que el propiltiouracilo. El metimazol se da en 20 miligramos por vía oral cada 6 horas y se da en máximo 60 a 80 miligramos por día.
El metimazol es teratogénico, entonces no se puede dar en el primer mes del embarazo. Sigue siendo pues una opción en el segundo y el tercer mes del embarazo, pero en el primero está totalmente contraindicado. Entonces en esos casos se da propiltiuracilo. El propiltiuracilo no se da en niños en ningún caso, pues a menos que haya alergia o o anafilaxia por metimazol, eh, o pues algún caso así extremo que no permita dar metimazol, pero el propiltiuracilo no se da en los niños como regla general porque es muy hepatotóxico. Em, y bueno, el PTU se da de 500 a 1000 miligramos por vía oral y después se continúa a 200 miligramos cada 250 miligramos cada 4 horas. El tercer paso del tratamiento, después de inhibir los efectos adrenérgicos periféricos y la síntesis de la hormona, es la inhibición de la liberación de la hormona. Esta se tiene que dar al menos una hora después del metimazol, de iniciado el metimazol, y se utiliza Lugol, pues solución de Lugol o yoduro de potasio como las primeras opciones, excepto en los casos de tormenta tiroidea inducida por yodo, porque pues estaríamos empeorando el detonante, o pues amiodarona, o por amiodarona estaríamos empeorando el detonante, entonces no se puede dar una solución con yodo y se da perclorato de potasio. Ahí están las dosis, los pueden ver. Y en los casos más graves se puede utilizar litio, que el litio también disminuye la función de la hormona tiroidea. El litio tiene dos aclaraciones principales. La primera es que no se puede dar en el embarazo. Por eso también es tan importante saber el estado de embarazo de una persona, pues de una mujer en edad fértil. Y la segunda es que hay que vigilar todos los días que se dé litio el nivel de litemia en sangre porque puede ser tóxico también. Entonces eso pues es muy importante. Aquí a la derecha tenemos una imagen del mecanismo de acción de las tionamidas, por si no se acuerdan. Eh, y otra diferencia entre el metimazol y el propiltiuracilo es que el metimazol, además de inhibir pues el metabolismo del yodo, perdón, el propiltiuracilo, además va a inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, este es pues digamos, una ventaja terapéutica que tiene, pero igual esto no supera el riesgo hepático que tiene, entonces sigue siendo primera opción el metimazol antes que el propiltiobracilo. Sí, y los siguientes, pues las siguientes ya fases del tratamiento. O sea, recordemos, primero es la inhibición de los efectos adrenérgicos, segundo la inhibición de la síntesis de la hormona, el tercero la inhibición de la liberación de la hormona, y vamos para el cuarto, la inhibición de la conversión periférica de T4 a T3. Para esto les decía que sirven los glucocorticoides, además de pues, corregir la posible insuficiencia suprarrenal que haya. Se ha comprobado que los glucocorticoides mejoran la supervivencia de los pacientes con tormenta tiroidea. Entonces, como primera línea se da hidrocortisona intravenosa de 300 miligramos, y se continúa a 100 miligramos cada 8 horas. Y pues si no se puede dar hidrocortisona o si no hay disponible, se da dexametasona intravenosa 2 miligramos cada 6 horas. Como quinta fase del tratamiento, o sea, pues se dan medicamentos para inhibir la reabsorción de la hormona tiroidea. ¿Cómo que la reabsorción? Pues la hormona tiroidea tiene metabolismo hepático. Em, con el metabolismo hepático, esta se secreta hacia pues con la bilirrubina se secreta hacia el sistema digestivo y se reabsorbe nuevamente. Entonces, pues para evitar esto, se da colestiramina, que es una resina de intercambio iónico que va a disminuir la circulación enterohepática de la hormona tiroidea. Em, en algunos casos, pues si alguno de estas fases del tratamiento no funciona o no se puede dar, se puede considerar la remoción de la hormona tiroidea de la circulación con plasmaféresis, con hemoperfusión o con intercambio de plasma.
Pues esto no se hace en todos los pacientes, pero pues es una opción a considerar si el tratamiento no está funcionando. Y ya pues con esto el paciente debería estabilizarse sobre todo por Estabilizarse, un tiempo. sobre todo por el tiempo. Se debería Se debería, estabilizar. se debería estabilizar. Perdón, que alguien está... Listo. Ya, qué pena. Ya después de estos 5 pasos, el sexto paso es identificar los factores precipitantes si este no se ha identificado antes, que puede ser, como ya lo decía mi compañera, una infección, un infarto, isquemia, arritmias, cetoacidosis, TEP, y si es alguna de estas, pues obviamente hay que tratar la causa para que pues no se repita y para que pues el paciente deje de sufrir pues este riesgo. Ya la terapia definitiva no se va a dar inmediatamente. O sea, la idea es que cuando el paciente presente estos síntomas, pues se trate, se estabilice con estos 5 pasos que los voy a repetir, que serían la inhibición de los efectos adrenérgicos, segundo, la inhibición de la síntesis de la hormona, tercero, la inhibición de la liberación de la hormona, cuarto, la inhibición de la conversión periférica de T4 a T3, y quinto, la inhibición de la reabsorción y de la circulación enterohepática de la hormona tiroidea. Y pues ya al final la terapia definitiva, pues recordemos que estos pacientes tienen hipertiroidismo de base, entonces pues se debe considerar la ablación con yodo radioactivo o cirugía, pues para remover total o parcialmente la tiroides. Y pues ya esto se hablará con el endocrinólogo que vea al paciente ya por el hipertiroidismo. Listo, estas son las referencias que utilizamos. Acuérdense, no se salgan que ahorita tenemos un Kahoot. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, si tengan algún comentario, si algún doctor que por ahí los vi conectados tengan algo que añadir, algo que aclarar. Muy buenas noches. ¿Cómo están Buenas todos? noches. Buenas noches, doctor. Hace rato no nos vemos de manera virtual. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo quería hacerles unos tips, pero no sé si hay alguna pregunta antes de... Bueno, entonces yo quiero hacer como una... Es un tema, el tema endocrino es bonito porque es muy mecánico, es relativamente una cosa desencadena la otra, o sea, el que empieza a estudiar endocrino le empieza a gustar. No tiene una complejidad muy grande y realmente es un tema muy interesante, es muy bonito. La tiroides es un ejemplo particular fácil de eso. Una desencadena la otra, o el segundo desencadena el tercero y así se retroinhiben. En particular, una cosa que deben recordar, ahí lo dijeron, no se les, en la endocrinología de Lange hacen un especial énfasis en que la hormona tiroidea no solamente aumenta la actividad del receptor adrenérgico, sino que aumenta el número de receptores adrenérgicos. Entonces, el primer mensaje para llevarse es ese, que no solamente está aumentado el metabolismo general y entre otras cosas de ahí se libera tanta liberación de calor, sino que están aumentadas tanto el número como la actividad de los receptores beta-adrenérgicos. Eso es clave. Segundo, lo que a veces cruzar la línea entre lo que es una tirotoxicosis y una tormenta tiroidea puede no ser tan sencillo. ¿No? El problema cuando uno revisa siempre este tema, y acuérdense que estamos hablando desde medicina de emergencias, es que a mí me llega el paciente, yo qué veo, porque consulta, ¿cómo hago yo para llegar hasta allá? ¿Mm? Porque cuando uno está en cuidado intensivo, cuando el endocrinólogo lo ve, ya el endocrinólogo lo ve en otro escenario. ¿Mm? A nosotros nos toca ahí. Entonces,
el mensaje es cómo hacemos para identificar y cuándo le pido uso y qué medicación le doy. ¿Mm? No siempre van a tener las hormonas tiroideas. Por desgracia, el perfil tiroideo es uno de los exámenes que no suele salir de manera, que no suele salir en la mayoría de sitios de manera rápida. ¿Mm? Entonces, lo más importante que deben tener en cuenta con esta, desde el punto de vista de emergencias, es que lo que lo va a matar al paciente, lo que a mí me va a poner a correr, lo que me va a generar angustia, elevar mi cortisol, son las consecuencias del hipertiroidismo. Entonces, lo que lo va a matar es la arritmia, lo que lo puede matar es la falla secundaria. Aunque falla cardíaca casi no suele presentarse, porque es que la tormenta tiroidea es una enfermedad de jóvenes. Un viejito de 70 años coronario con tormenta tiroidea, pues puede ocurrir, pero no es frecuente. Sí es súper frecuente en personas jóvenes y es frecuente en embarazadas porque el embarazo es un desencadenante de la patología tiroidea. Entonces es más frecuente que una mujer con hipertiroidismo en el embarazo haga más crisis que cuando no está embarazada. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Primero y lo más importante de todo, ¿qué es lo que lo va a matar? Lo va a matar que llega con una fibrilación auricular en 200, que está con 40 de temperatura, ¿no? Que está haciendo falla renal, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Allá es a donde yo debo llegar, ¿no? Entonces, claro, el manejo primero siempre va a ser sintomático, siempre debe ser sintomático primero. Entonces, por eso es que en todas cuando uno revisa este tema, necesito saber manejar taquiarritmias. Por eso esos son los talleres, por eso necesito saber cardiovertir, necesito saber intubar, esas cosas porque son transversales a muchas patologías. Y lo segundo es que no siempre hay, aunque unos aprende unas consideraciones de preferencia entre el metimazol y el propiltiuracilo, no siempre están disponibles las dos. En la fundación, por supuesto, pues uno tiene las dos, pero no siempre están. Entonces, sí, hay que recordar que el antitiroideo, pues primero pregunte cuál hay. Los antitiroideos en Colombia solo hay orales, deben saberlo. Esmolol en Colombia todavía no hay, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para controlarlo? Pues si tengo que utilizar el propanolol o estudios interesantes hablan del carvedilol también ya incluido, pues puede ser una opción, pero pregunte usted qué tiene primero, con qué va a tratar, porque pues cuando salgan a hacer rural o trabajen, pues no todos están en la Fundación Santa Fe donde está todo, ¿no? ¿Qué tengo yo para manejarlo? Si es una crisis aguda, pues ¿cómo controlo yo una crisis aguda? ¿Mm? Y recordar que si es una FA grave, hay que mirar, la amiodarona es una muy buena opción, pero pues hagan la consideración de la amiodarona y la tiroides. Dependerá del caso, pero la gran mayoría de veces es simplemente falta de control. Una TSH en 0.0000000000, lo que sea, uno. Miren qué tienen, con qué beta bloqueador cuentan. Si es necesario metoprolol endovenoso, pues aplíquenlo, porque lo que lo va a matar es la arritmia. ¿M? Y la escala de Wartowski, pues sigue siendo la más usada. ¿M? Aunque tenga aunque la sensibilidad es buena, su especificidad no tanto, pero lo que yo quiero es decir, cuál es la probabilidad, con la escala de Wartowski yo digo que yo me lleno de razones para decir, necesito cuidado intensivo y no lo dejo en urgencias. Y probablemente porque el paciente está más complejo, pero siempre acuérdense del manejo sintomático. ¿Qué más me hace falta decirles? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta decirles? No, el mensaje quiero que se lleven es eso. Miren con qué tienen a la mano para trabajar. Recuerden, moros, no hay betabloqueadores, no descarten el propanolol, pues es el clásico, pero no descarten otros betabloqueadores si no lo tienen. Casi todo siempre es oral y el manejo definitivo nunca lo vamos a hacer en medicina de emergencias, nunca. Lo que yo tendré que hacer es si me toca intubarlo, lo intubo. Si me toca, la arritmia más frecuente es fibrilación auricular, pero podría presentarse cualquiera. Entonces, lo que lo va a matar es la consecuencia. Si me toca montar la infusión de amidarona, pues le montaré infusión de amidarona. Si me toca ponerle bolos, si me toca cardiovertirlo, todas esas cosas, ese es mi manejo agudo. Y al final ya, cuando ya esté estable o demás, le hagan ecografía o en otras situaciones, ya eso es diferente. Porque ya en esa situación, pues ya el endocrino, si nos cogió el viernes en la noche, el endocrinólogo llega el lunes, o lo remito porque no tengo endocrino. ¿Ven? Ese es el mensaje que les quiero dejar. Llévense que el Wartowski es la más usada y probablemente con eso es que ustedes justifican trasladar o tomar una decisión. Aunque claro, si se dan cuenta en la escala de Wartowski, ahí dice que cuando es más de 40, si no recuerdo mal,
Dices, es probable tormenta tiroidea. No sé si la puedes poner un segundo ahí, pero en la escala dice es probable, ni siquiera nos confirma que la tiene. Por eso es que le hacen la crítica y proponen las escalas japonesas. Pero el mensaje es, llega un paciente, tiene hipertiroidismo y llega con cualquier síntoma del simpático mimético. Mi labor como emergenciólogo o médico de urgencias va a ser, ¿cómo hago yo para llenarme de razones y decir que tiene una tormenta tiroidea? Porque igual le voy a poner el antitiroideo siempre, siempre, pero yo me lleno de razones y hacer el diagnóstico para decirle necesita cuidado intensivo o tiene mucho riesgo de deteriorarse, como casi siempre. Entonces es interesante, es un tema bonito, pero no siempre van a tener todo con lo que uno hace las presentaciones. Ese es como el mensaje que les quiero dejar. Mírenla ahí, perdón, es que en este momento voy manejando, pero mira, ahí dice, altamente sugestivo, you know, o sea, sí o no, porque ese es el problema, yo necesito una escala que a mí me ayude a tomar una decisión, pero si me dices altamente sugestivo, bueno, pues bueno, la seguiré, pero pues no era lo que yo quería escuchar. Lo que yo quiero escuchar es, lo que yo quiero escuchar es decirme cómo hago yo para tomar una decisión clínica. Ese es como el mensaje que les quiero dejar. Doctores, los felicito. No sé si se han dado cuenta cada vez que vuelvo a acompañarlos en una presentación, sus presentaciones ya están de muy alto nivel, muy alto nivel. O sea, estas son presentaciones que uno les puede decir, oiga, mañana presento, porfa, compártamelo. Y con toda seguridad les va a ir bien. Bueno, entonces, pues yo quiero felicitarlos y pues nada, para mí es un gusto volver a estar acá nuevamente con ustedes. Recuerden, y por ahí Karencita tendrá algo más que decir. Ya hablé como ya 10 minutos, ya no digo más, me callo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces vayan metiéndose al Kahoot. Por ahí Juanita compartió el link de asistencia del grupo de endocrino para que lo llenen también. El Kahoot está en la pantalla, entonces váyanse metiendo. Doctores, me retiro. Muchísimas gracias y hasta la siguiente charla. Y tenemos 2 sesiones presenciales este semestre. Entonces, que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo y por la invitación. Listo, Gracias, doctor, muchas doctor. gracias también.